Hablando de autores de nuestra tierra, recién les preguntaba si habían leído y conocían el libro Los Espantados del Tucumán, escrito por Laura Ávila. Laura escribe cosas hermosas y muchas veces se dedica a estas cuestiones históricas que nos hace tanto bien, y hoy queremos detenernos puntualmente en uno que hace alusión, referencia a este tiempo de bicentenario que estamos celebrando, de la colección Flecos de Sol de editorial EDB. Les queremos presentar Los Espantados del Tucumán, con ilustraciones de Gerardo Baró y un texto entrañable, riquísimo. ¿Vieron esos libros de los que uno no se puede despegar y entonces querés saber y una página más, un capítulo más, un ratito más hasta que uno termina y se encuentra con esta historia maravillosa que tiene que ver con nuestra identidad nacional? Hay una historia de amor, hay un abrazo a los orígenes, a las costumbres de la época, a los mitos y creencias regionales, y un repaso histórico sobre lo que ha ocurrido en este 1816 que estamos celebrando. Estamos ahora en diálogo con Laura Ávila. Te recibimos agradecidos por este contacto, Laura, ya felicitándote de entrada de este texto precioso, Los Espantados del Tucumán. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Gracias por aceptarme acá en el programa. Es que nos ha cautivado cada una de las letras, de las descripciones. Imagino, Laura, en este como en tus otros libros que son novelas históricas, ¿cuánto has investigado para poder decir lo que se usaba, lo que comían, lo que vestían, los dichos de la época? Sí, en realidad para este libro puntualmente, Los Espantados del Tucumán, me pasó una cosa muy curiosa, que es que casi no hay documentación de la época. Claro. El tema de las actas del Congreso, por ejemplo, que desaparecieron, no están por ningún lado. Entonces, lo que tuve que hacer es primero leer todo lo que tenía a mano que hubiera quedado de la época, pero después pensar un poco por qué se eligió esta fecha, ese año, ese Congreso, porque hubo muchos congresos constituyentes, y por qué se había seleccionado para recordar. Y que tenía mucho de mitología esto, ¿no? De hecho fundacional que se podía haber interpretado así. Sí. Entonces, bueno, lo que hice fue ir por ese lado, por el lado de la mitología, buscando cosas que tuvieran que ver con nuestros mitos ancestrales, con las cosas que se recordaban de la época de los indígenas. Sí. Y una de esas cosas fue el tema del duende, el duende salamanquero, que todavía hay gente que cree en el duende salamanquero, por ejemplo mi abuela, que es la que me dio la idea para este libro. Y ella te dio datos y descripciones. Ah, sí, ella decía incluso que había un duende en la familia, digamos, Mirá. porque ellos son tucumanos. Claro. De paso le mandamos un beso a todos los tucumanos. A todos los tucumanos, pero de verdad que nos ha parecido hermoso. Yo después me dediqué también a leer todo el glosario, porque efectivamente había palabras, había términos que no conocía y que me pareció tan acertado que lo incorporen sobre el final de las páginas. Sí, esto es una metodología que tenemos con la gente de DB, que siempre me deja incorporar glosario y bibliografía, que son, bueno, solo los libros de Flecos del Sol. Porque, bueno, hay un trabajo anterior que merece la pena ser rescatado para que los chicos lo puedan integrar también, ¿no? Sí. Esto de las palabras siempre van variando en el diccionario y van cambiando, van apareciendo, van desapareciendo, vuelven a aparecer, y está bueno ponerlas en vigencia de vuelta. Claro, porque si no pusieras el glosario, o la gente, los lectores no entendemos, y si no tenés que poner un sinónimo con la tristeza de que hay palabras que se van perdiendo. Claro, sí, hay mucha palabra que se pierde. Claro. Y bueno, yo lo que hago es medio traerlas de vuelta para que Genial. empiecen a funcionar otra vez. ¿Y cómo hiciste para ir hilvanando, pienso como si fuera una costura, ¿no? Esto de la mitología, la historia, los datos reales, objetivos, históricos, una historia de amor, la descripción de los distintos personajes referentes a cómo estaba constituida la sociedad del momento, ¿no? Los que estaban como siempre mirando a Europa, los más criollos, los esclavos, los originarios. Bueno, a mí me pasa siempre que me intriga mucho y me fascina el hecho de pensar que, bueno, en una época del país el 40% de la población era negra. Ese tema está muy poco tocado en la literatura de todas las épocas de la Argentina. Entonces casi siempre en mis libros aparecen personajes negros, ya sean esclavos, ya sean libertos, ya sea gente que tiene ascendencia africana, pero siempre están presentes. Entonces, bueno, me interesa ahondar en esos temas. De hecho, la protagonista de Los Espantados del Tucumán, que es Trinidad. Sí, hermosa. Ahora la quiero muchísimo a Trinidad, imagínate. Es un personaje, Trinidad. Pero bueno, Trinidad es mezcla de negra y mezcla de indio. Así que bueno,
es como, es un personaje que es clave para la historia, pero no la historia del libro solamente, sino la historia de la población del país. Claro, pero me pareció maravilloso acercar a los chicos, leyendo un libro que es novelado, más vale, todos estos rasgos de nuestra historia real, ¿no? Incluso Fermín es el que tiene hasta como vergüenza de su herencia, de su sangre nativa, y después puede reencontrarse con orgullo con ella. Todas estas cosas son realidades de nuestra identidad nacional. Sí, yo creo que está todo ahí, aunque yo no quiera traerlo a colación, ¿ves? Aparece solo dentro del libro, como el tema del catolicismo de la gente. Exacto. ¿No? También está presente el personaje de Cayetano Rodríguez, sí, que es una persona que fue muy bueno toda su vida él, y esa bondad se transmitió a todos los que estaban en el Congreso. Bueno, fue el único que tomó apuntes, por ejemplo, de lo que pasaba dentro del Congreso, y quedó el redactor del Congreso, que era el periódico que él mandó a publicar. Pero bueno, está esto de que lo mandó a publicar a Buenos Aires y que siempre había una mirada tamizadora de Buenos Aires, y esto como que yo no quería que pasara en el libro, ¿ves? Yo quería que hubiera negros, que hubiera indígenas, que hubiera gentes del Tucumán, gentes del interior del país, que eso no suele haber, ¿ves? Siempre es como que está mirado mucho desde Buenos Aires. Sí. Entonces, lo que estoy intentando en mis últimos libros es ese camino hacia el interior. Bueno, de hecho, mi familia es toda de Tucumán. Claro. Nosotros somos la primera generación porteña, pero siempre pensando más para el lado de adentro del país. Y por lo que dicen tus libros, las páginas de tus libros, evidentemente sos una apasionada investigadora de tus ancestros y después de la identidad del pueblo argentino. A mí me ha cautivado muchísimo este texto, que vuelvo a decir, se llama Los Espantados del Tucumán, escrito por Laura Ávila, de Editorial EDB. Laura, porque con la maestría con que nos cautivas, sí, esa es la palabra, ¿no? Nos conquistás, nos encantás con una historia que uno no quiere dejar de leer, pero cada uno de los personajes trae consigo una herencia cultural que no pasa de largo, y eso es hermoso. Incluso los pensamientos de los personajes en esto de cómo iba a ser el nuevo gobierno patrio, qué quería cada uno, cómo darle forma a la nueva nación. Es un desafío, una empresa, un objetivo muy grande que te has propuesto, Laura. Sí, bueno, gracias por me ruborizo. Pero en serio, y yo sé que muchos chicos de diferentes escuelas del país están leyendo, están trabajando estos textos. ¿Qué vuelta tenés vos como autora de ello? Bueno, generalmente es bueno ir a los colegios y encontrarse con los chicos, porque ellos te devuelven la precisa, digamos. Si no les gustó el libro, te lo dicen en la cara, y les gustó mucho también. Entonces, claro, está bueno. Bueno, además, a mí me pasa que hasta ahora tuve buenas devoluciones. Es decir, que es un libro que se puede leer sin que vos tengas conocimiento anterior del tema. Claro. Porque vos entrás al libro y ya está pasando algo, ya hay personajes definidos, digamos, no es que tenés que conocer primero la historia para adentrarte en la novela, sino que vos podés entrar así como un Lego, como una persona que recién empieza, y después, bueno, cuando querés acordarte estás conociendo todo el entorno. Yo creo que eso es la llave de mis libros para que lo pueda leer cualquier persona, incluso gente que es de otro país, por ejemplo, o que viene de una generación posterior a la nuestra, ¿no? Tal cual. Y eso está bueno, o sea, los chicos siempre me lo hacen ver eso, ¿no? Es como que es una literatura de personajes también. Además de tener todo este contexto histórico. Claro, incluso con algunas referencias a tus otros libros. ¿Querés recordarnos otros títulos que tienen que ver también con esta novela histórica? Sí, en realidad casi todo lo que escribo es ficción histórica, aunque bueno, también tengo otros libros y soy guionista, yo también tengo películas, pero bueno, los libros que son de Flecos del Sol, uno es El pan de los patricios, que habla de la Revolución de Mayo y de Mariano Moreno. Después tenemos Historia de tres banderas, que es re gracioso, que es una posible estadía de Belgrano en el Tucumán, que es como el libro que es anterior a este de Los Espantados, y por ahí se lo nombra a veces un poco en Los Espantados del Tucumán. Y después tenemos, bueno, La Sociedad Secreta de las Hermanas Matanza, que es un libro que pasa en 1878, casi al borde de lo que se llamó la conquista del desierto, pero bueno, este pasa en Buenos Aires, y habla de una familia de negros, una familia de afrodescendientes que vivía en el barrio del Tambor y que, bueno, convivían con cosas que ahora nos hacen creer que los negros no estaban más. Por ejemplo, ellos tenían publicaciones, diarios, periódicos, claro, y tenían su barrio negro y vivían en Buenos Aires, y es como que mucha gente ahora dice que los negros dejaron de estar en el país después de la guerra del Paraguay, o que dejaron de estar porque se murieron en las epidemias. En realidad no, en realidad seguían viviendo, y es más, conozco gente que ahora sabe que es afrodescendiente y que bueno, que tiene una clara
idea de cómo evolucionó su familia dentro de la sociedad. Mira vos, claro, esas páginas que parecen ausentes de nuestra historia nacional y que bueno, ahora desde los chicos y los grandes tenemos la oportunidad de volver sobre ellas. Las personas que nos están escuchando, Laura, ¿cómo pueden hacer para tener un contacto con vos? Estoy pensando en docentes que a lo mejor trabajaron con estos libros y dicen, yo quiero decirle a Laura tal cosa, tal otra, o mandarte fotos de lo que han hecho los chicos. ¿Se puede hacer eso? Sí, sí, se puede hacer. Yo tengo una página en Facebook, me pueden buscar Laura Ávila y bueno, pueden arrobarme como guionista, novelista y les aparece mi página. Laura Ávila es la página de Facebook y ahí bueno, pueden mandarme por mensaje todo lo que quieran, fotos, yo las subo siempre, tengo como la paciencia de seleccionarlas, de agradecer, porque la verdad que para mí es muy importante esa evolución, tanto de las señas como de los chicos, ¿no? Porque es el pequeño universo donde esos libros se trabajan, ¿no? Y aparte que por un tiempo importante, y ojalá que mucho, los chicos también o dejan de mirar lo foráneo o integran también lo que llega de otros lugares a estos personajes maravillosos que son parte de nuestra historia. Entonces, Laura, nos parece genial lo que has hecho y nosotros agradecemos que hayas querido tener este contacto con nosotros en Radio María, proponer a todos la lectura de este libro que se llama Los Espantados del Tucumán, de editorial EDB, en la colección Flecos del Sol, y ojalá podamos tener tu presencia en otros programas para hablar de estos otros motivos históricos que también has puesto en tus páginas. Bueno, sería buenísimo. Dale, vamos a contar con eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura, felicitaciones nuevamente.